Vamos a grabarlo esto por los que no puedan venir ahora. Sí, profe, no deben haber visto el aviso todavía. Seguro, por eso. Bueno, vamos a darles un poco de tiempo. Bueno, ¿cómo están ustedes? Ya saben que cuando es el primer parcial. La semana que viene, ¿no? Claro, es la semana del 17, ¿no? Que empieza con el lunes 17, cada cual, digamos, en su día, ¿no? Miércoles o viernes de esa semana. Bueno, y los contenidos van a ser los que hemos visto hasta ahora, más esta clase de biodiversidad que agregamos hoy, que hace un rato la subí, digamos, en documento, en un PDF. Así que bueno, la idea es que antes de esto hagamos algún ensayo, algún encuentro para charlar sobre todos los temas y para plantear algunos cuestionarios que les puedan servir como de guía para los... para guiarse, digamos, para los contenidos de lo que puede ser el primer parcial, ¿no? Que, como les digo, va a consistir seguramente en un multiple choice. Profe, disculpe, hay compañeros que dicen que están esperando entrar. Bien. Gracias. Bueno, como les decía, el parcial básicamente va a consistir en un cuestionario multiple choice en el que ustedes tengan que elegir, digamos, entre distintas opciones, digamos, ante una determinada pregunta o ante un determinado planteo. Y puede haber algún ejercicio en el que ustedes desarrollen brevemente algo, en el que tengan que relacionar algunos conceptos, o puede ser algo de una redacción breve en la que ustedes tengan que generar alguna respuesta, como les digo, escrita, ¿no? Todo lo van a hacer, digamos, en base a un documento Word que ustedes van a devolver, digamos, al campus. Bueno, vamos a hablar un poco hoy sobre biodiversidad. En este espacio ustedes, de todas formas, como les digo, pueden traer las dudas que tengan sobre clases anteriores, no importa cuál sea, o cualquier cosa, cualquier cuestión que ustedes quieran que veamos en este espacio, lo pueden traer. Pero bueno, vamos a ver hoy un tema nuevo, digamos, que se relaciona con todo lo que hemos venido viendo en las últimas clases, que es la biodiversidad. ¿Y qué es la biodiversidad? Bueno, vamos a ver, vamos a compartir este documento que hace un ratito les digo, les dejé en el campus. Y la biodiversidad, bueno, hay distintas formas, digamos, de dar como concepto biodiversidad, ¿no? Es decir, es una cuestión amplia que a veces pensamos sencillamente como la diversidad dada por
la variedad de organismos, pero biodiversidad se refiere a algo un poco más complejo, ¿no? Por ejemplo, en esta concepción que surgió en la Cumbre de la Tierra en el año 92, que ya hablamos anteriormente, que dio origen a la celebración del Día de la Tierra, expresa que la biodiversidad es la expresión de la discontinuidad de la vida en la Tierra, sus diferentes manifestaciones, genes, especies, poblaciones, comunidades, paisajes, culturas, ¿sí? Es decir, la biodiversidad no es solamente la diversidad de organismos, sino otras cosas, ¿no? Que abarca, empezando por algo que en una escala sería, en una escala anterior, digamos, a la organización de un organismo, que son los genes, ¿no? Y hay una diversidad de genes, ¿no? Como ustedes saben, existe el genotipo, digamos, de las distintas especies y existe su fenotipo. Y el fenotipo es la expresión biológica del genotipo. Y el genotipo es el acervo genético, es decir, la reserva genética que está contenida en las células de las especies y en todas sus variedades. Así es como muchas variedades de especies que nosotros consumimos, como la papa, como el choclo, nosotros las conocemos dentro de ciertas variedades, es decir, dentro de cierto fenotipo como expresión del genotipo de esa especie, ¿no? Por ejemplo, nosotros conocemos el choclo amarillo, o comúnmente la papa que conocemos, ¿no? La papa blanca, digamos. Pero esas especies, en sus genotipos originales, tienen muchas variedades, ¿no? Con muchas expresiones distintas, que sí estaban presentes y aún se encuentran presentes en algunos ambientes, en el altiplano. Estas especies que les acabo de mencionar se encuentran todavía presentes en muchas variedades distintas a estas últimas que acabamos de mencionar, ¿no? A eso se refiere también la biodiversidad genética, ¿no? Es decir, esa biodiversidad que está contenida potencialmente en los genes y que puede expresarse en una variedad amplia, ¿no es cierto?, de variedades de la misma especie. Bueno, ¿y qué otro aspecto en relación a la variabilidad? La variabilidad de los organismos vivos, ¿no es cierto? Es decir, y esta variabilidad está dada por una gran complejidad en una gran diversidad de ecosistemas que contienen estos organismos. Y estos ecosistemas, esta variedad de ecosistemas, forman parte también... perdón, que voy a admitir. Ahí está. Bueno, hola. Bueno, entonces decíamos que, retomando entonces, la biodiversidad es un concepto complejo que tiene muchos aspectos, ¿no? Que van entonces desde la variabilidad genética, que es esta potencialidad de expresión de variables o de variedades en las especies, que se encuentra potencialmente en los genes, y luego, digamos,
la variabilidad dada por las diferencias entre los organismos, es decir, la expresión de esos genes, ¿no es cierto? Una variabilidad que casi podríamos decir infinita, a punto tal que muchas especies se van perdiendo prácticamente antes de que las terminemos de conocer a todas, ¿no? Y luego la variabilidad o la diversidad dada por la variabilidad de ecosistemas que contienen a los organismos de las distintas especies y sus distintas expresiones. Con esto queremos decir que la biodiversidad es un concepto que va un poco más allá de la diversidad entre organismos, ¿no? Que hace a un conjunto de aspectos que tienen que ver desde la potencialidad genética de cada especie hasta cuestiones que terminan siendo incluso culturales, ¿no? Porque hablamos de genes, de organismos, de los ecosistemas que contienen a esos organismos. Y finalmente, como en nuestra especie y también en otras, existen aspectos culturales que también hacen parte de los aspectos de la biodiversidad, ¿no? Que tienen que ver con aspectos culturales, que tienen que ver hasta con cuestiones, digamos, artísticas o de expresiones culturales de la especie. Entonces, la biodiversidad, cuando hablamos de biodiversidad, debemos entender eso, ¿no? Debemos entender un concepto amplio que abarca desde los genes de las especies hasta sus aspectos más característicos, más distintivos, que tienen que ver finalmente incluso con aspectos de su sociedad o de su cultura, ¿sí? Y todo esto hace a la biodiversidad. Bueno, ¿y qué es entonces también, o qué otros aspectos tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de biodiversidad? Bueno, la biodiversidad, como decíamos, hace a la variedad de toda la vida existente, ¿no es cierto?, en el planeta, y también a los procesos que acompañan a la vida y a los ecosistemas donde se desarrolla la vida. Esto es procesos físicos, químicos, geológicos, biológicos, ¿no? Es decir, todos los procesos relacionados con la vida, digamos, forman parte también de la biodiversidad como concepto general. Y la biodiversidad es un capital biológico natural, ¿no? De la humanidad. Bueno, es un capital biológico en términos generales, ¿no? Nosotros hablamos de la humanidad desde nuestra especie, pero incluidos nosotros, digamos, la biodiversidad es un capital natural a preservar, ¿no? ¿Y cuáles son los aspectos relevantes, digamos, que derivan de la biodiversidad, ¿no? Bueno, cuando hablamos de ecosistemas, y los ecosistemas, como decimos, finalmente forman parte en conjunto de la biodiversidad, hablamos de servicios brindados por los ecosistemas, ¿no? Que son servicios ecológicos. ¿Y qué son esos servicios? Bueno, son aquellas cosas de las cuales nos servimos nosotros y el resto de las especies que formamos parte de los ecosistemas. Son los servicios que brinda el ecosistema sobre los que se sostiene nuestra preservación, nuestra vida, ¿no? ¿Y qué son? Son los productos de los cuales nos servimos para desarrollar nuestra vida, para alimentarnos, o para construir nuestro entorno, ¿no es cierto? Es decir, los servicios ecológicos están dados por
los organismos que los representan, ¿no? Y en todo caso, cuando hablamos de servicios ecológicos, podemos hablar desde los cultivos, ¿no? De los ecosistemas que nos proveen, los ecosistemas, en todo caso, antrópicos, ¿no? Ecosistemas manejados por el hombre que nos proveen de los alimentos, ¿no? De los cereales, ¿no es cierto? En todo caso, también el manejo de huertas y demás que nos proveen los alimentos en términos generales. Y también de elementos que necesitamos para la construcción del entorno, ¿no? Como madera o como... Son los servicios que proveen los ecosistemas, ¿no? Bueno, y es por eso que la preservación, digamos, de los ecosistemas resulta fundamental para asegurar, ¿no? La consecución, digamos, ¿no? En la provisión de estos servicios. Y por otro lado también podemos hablar de... Disculpe. Sí. Buenas tardes. Hola, sí. No, disculpe que lo interrumpe, por entrar tarde, disculpe. Ah, hola, ¿qué tal? Bueno, y decíamos también que no solo son estos servicios, digamos, que son prácticos, ¿no? Sino también los servicios que no son en última instancia, si se quiere, esenciales, ¿no? Pero que son, que proveen de valores estéticos, ¿no es cierto? Como son los paisajes. O también, como decíamos, en relación a la cultura, asociada también a la biodiversidad y a las distintas culturas y a las distintas cosmogonías, a las distintas culturas originales y a las distintas formas de concepción de vida, también forman parte de la biodiversidad, ¿no? No solo los elementos que nos permiten vivir físicamente, es decir, como elementos para nutrirnos y demás. Bueno, y dentro de la biodiversidad podemos ver entonces en este esquema como distintos niveles, ¿no? Vemos en el centro los genes, porque un poco si pensamos en los temas que hemos visto en las clases anteriores, la vida aparece en algún momento, ¿no? Bajo algunas formas primitivas y luego evoluciona, ¿no? Y evoluciona realmente de una forma, digamos, hacia una diversidad muy, muy importante, pero evoluciona desde un lugar común, ¿no? Entonces, cuando hablamos de genes y de la preservación de los genes, tenemos en cuenta que la vida desde sus inicios, digamos, tiene de alguna manera como objetivo, como un objetivo, digamos, obviamente no consciente, la perpetuación de los genes, ¿no? Y desde las formas más primitivas hacia adelante en la evolución, todas las formas, las distintas formas de vida, tratan de garantizar, digamos, mediante sus estrategias reproductivas, la prosecución de sus genes hacia adelante, ¿no? Es decir, que sus genes se perpetúen en el tiempo. Y la diversidad genética se refiere a eso, ¿no? Es decir, a la diversidad que se encuentra en los genes, en los genes que se encuentran en las células de los distintos organismos vivos.
Y esa diversidad genética se expresa, como habíamos dicho, en una diversidad de organismos, ¿no? Que es una diversidad muy grande, ¿eh? Que va, como dijimos, desde organismos unicelulares a pluricelulares, con una diversidad muy grande que hemos visto se refleja en la clasificación de los organismos, ¿no? En distintos taxones que los agrupan según su similitud en estos distintos eslabones, ¿no es cierto?, que son los taxones en la clasificación taxonómica. Y luego la diversidad ecológica, que la diversidad ecológica está dada por la diversidad de los ecosistemas, ¿no? Es decir, esa diversidad, esa biodiversidad de ecosistemas garantiza que la existencia natural de los distintos procesos, ¿sí? Los procesos bióticos y abióticos que componen a los distintos ecosistemas. Bueno, y cuando hablamos de la diversidad genética, como habíamos dicho, esta diversidad se encuentra inscripta de alguna manera en esas moléculas, ¿no? Que son los ácidos nucleicos que se encuentran en nuestras células. Estas moléculas llevan la información genética que hace que cada uno de nosotros como especie seamos lo que somos, ¿no? Es decir, en estas moléculas, en los ácidos nucleicos, se encuentra la información que codifica a cada especie y además expresa las distintas variedades de nuestras especies, ¿no? Porque si bien habíamos dicho que lo que define una especie es que los individuos de una misma especie somos individuos que además de las similitudes morfológicas tenemos la capacidad de reproducción entre los individuos que componen esta misma especie. Bueno, a pesar de eso, sí existen diferencias, existen variedades entre individuos, ¿no? Y esas variedades conforman o forman parte de la biodiversidad, ¿no? ¿Y por qué hablamos de esto? Porque, bueno, habíamos hablado, por ejemplo, estamos viendo esta imagen de los distintos mirlos de distintos colores, ¿no? Estos choclos. Y la presión, digamos, la presión de la selección que hace el mercado sobre algunas variedades y algunas especies va seleccionando de una forma no natural determinadas variedades de una especie. Por ejemplo, en este caso del maíz, ¿no? Y tal vez esa selección que nosotros hacemos, que es una selección no natural, va en detrimento de la abundancia del resto de las variedades, ¿no? Que son las que no seleccionamos. Bueno, y ¿qué es lo que da la variabilidad genética o qué es lo que proporciona o cuál es el beneficio de cuidar o mantener la variabilidad genética? Que da mayor posibilidad de adaptación a los cambios ambientales en términos generales, ¿sí? Es decir, el hecho de que haya variedad dentro de la misma especie ofrece ante los cambios ambientales
distintas posibilidades de adaptación, es decir, las distintas variedades dentro de una misma especie ofrecen distintas características que finalmente pueden ofrecer distintos grados de adaptación para distintos cambios del ambiente, ¿no? Entonces, el hecho de mantener la variabilidad genética como parte de la biodiversidad permite o es una forma de asegurar también la diversidad de organismos, asegurar la existencia de diversidad de organismos. Mayor supervivencia y crecimiento, lo que decíamos es eso, es decir, las distintas variedades, ¿sí?, dentro de distintas especies, proporcionan distintas características y distintas formas de adaptación, ¿sí? Y esto da una mayor productividad biológica, ¿sí?, finalmente. Entonces, determina una mayor estabilidad dentro de las poblaciones. Entonces, cuanto más se preserve la variedad genética dentro de una misma especie, más se asegura la preservación de la especie en conjunto. Vemos acá también, por ejemplo, hablábamos antes del maíz, hablamos ahora también, por ejemplo, de las papas, que acá vemos también mucha variedad de papas, algunas en nuestras verdulerías en tamaños y en colores, ¿no? Pero hay muchas, muchas, quiere decir decenas o hasta cientos de variedades de papas. Bueno, y la diversidad genética, ¿cómo se mantiene, ¿no? O cómo se modifica, ¿no? Volvemos a hablar de esto, ¿no? Que es que lo que define una especie es que tiene la capacidad de reproducirse entre los organismos que la componen en esa misma especie, ¿no? Entonces, cuando hablamos de diversidad genética, tenemos que hablar de la diversidad de las distintas especies, ¿no es cierto? Existen cruzas de especies, creo que hemos hablado antes de eso, pero de especies cercanas que pueden llegar a dar un resultado, digamos, pero que no terminan siendo viables, ¿no? Habíamos dado el ejemplo, por ejemplo, de las mulas, que son... bueno, vamos a hacer un nuevo contacto porque se está terminando este tiempo. Habíamos hablado de las mulas, que son resultado de la cruza de caballo y burro, ¿no? Pero que no son viables genéticamente porque son estériles, ¿no es cierto? Y también hay otras cruzas muy particulares que se dan, incluso entre felinos, pero que dan algunos resultados que terminan siendo como aberraciones de las especies, pero que no son viables, ¿no? Es decir, no terminan siendo viables en cuanto a la posibilidad de descendencia y demás. Bueno, ¿y cuál es la forma de proteger el acervo genético? Bueno, una forma es la preservación de las especies y de los hábitats mismos, ¿no? Es la preservación in situ, digamos, ¿no? Es decir, evitar el deterioro, digamos, de los hábitats donde se encuentran todavía las poblaciones de especies, sobre todo las poblaciones de especies en estado no original, pero en un estado en equilibrio con su ecosistema.
Luego, otra forma de preservación de la biodiversidad son los bancos de germoplasma. ¿Y qué son los bancos de germoplasma? Son los bancos de semilla, ¿sí? Por ejemplo, aquí ¿Hola? ¿Se escucha? Sí, profe. Sí, sí, se escucha. Perdón. Otra forma de preservar las especies son los bancos de semillas. Por ejemplo, aquí en la provincia de San Juan hay un importante banco de semillas, ¿sí? De semillas de distintas especies, de semillas autóctonas. Y luego hay una forma, digamos, de preservación. Profe. Sí. Sí, ¿qué tal? Había visto, hay unos capítulos de un chico conocido, de Zac Efron, no sé si los vieron en Netflix, y hay uno de los programas, Sí. Sí, creo que son 10 capítulos o una cosa así. Hay uno en Perú que muestran como un banco mundial de preservación, no sé si está... Ah, mira. Súper interesante, de especies también. Como un reservorio mundial de especies. Ajá, sí, sí, sí. Especies como semilla, o sea, como germoplasma. Claro, O como... exacto, como Ah, semilla. claro, Sí, como muy semilla, interesante. tal cual. Sí, existen en el mundo muchos bancos de semilla. Algunos se encuentran, había visto hace poco, en el frío, no sé si en alguna latitud alta en el polo. Ustedes saben que las semillas tienen una gran capacidad de preservación en el tiempo, en determinadas condiciones, ¿no? Y que algunas semillas que pueden tener hasta cientos de años, muchos siglos, pueden germinar bajo las condiciones dadas de humedad y de temperatura y demás, ¿no? Entonces, los bancos de germoplasma son una forma importante de preservación de las especies de las que conocemos y de las que hemos podido clasificar y a las que hemos podido nosotros llegar, porque ustedes saben que hay una tasa de desaparición de especies tal que hay muchas especies que nosotros nunca vamos a llegar a conocer ni siquiera, ¿no? Entonces, como decíamos, bueno, ¿cuál es la forma de preservar, digamos, la diversidad? Como dijimos antes, la biodiversidad es todo, ¿no? Desde los genes que están en las semillas, los organismos y los ecosistemas y los paisajes y las culturas derivadas, ¿no? de las distintas formas de vida. Pero bueno, como le decía, la forma de preservarlo obviamente es básicamente tratar de no arruinar más los hábitats y los lugares que todavía preservan a los organismos vivos. Pero estas otras formas son, entonces, como dijimos, los bancos de germoplasma y también que las áreas de preservación, ¿no? que tienen distintas escalas, ¿no? Que son las reservas, que pueden ser desde reservas de gran escala, como son las reservas, algunas que se denominan de la biosfera, que son reservas de grandes áreas naturales, hasta reservas que pueden ser desde parques naturales o reservas que pueden ser reservas nacionales o provinciales o incluso municipales, ¿no? ¿Y estas reservas qué son? Bueno, van desde nuestros parques nacionales, ¿no es cierto?
que involucran grandes áreas con importantes ecosistemas que están preservados, es decir, donde no se permite un manejo, digamos, ni de ningún tipo, es decir, son áreas intangibles, muchas de ellas, donde no se permite ningún manejo ni comercial, ni extractivo, ni industrial, ni de ningún tipo. Hay áreas de reserva que son mixtas, es decir, que permiten, digamos, zonas de turismo, de recreación, son zonas que se denominan de amortiguación, es decir, que se encuentran entre las áreas de reserva más dura y las áreas abiertas, ¿no? Y luego hay distintas zonas también de preservación que pueden ser no parques nacionales, pueden ser áreas provinciales o incluso municipales, ¿no? Que preserven distintas formas originales de ecosistemas, que pueden ser, como les digo, desde un área de selva o de bosque, pero también puede preservarse un ecosistema de pastizal que solo reúne a un grupo de formas de herbáceas, de formas de pastos, si se quiere, pero que son los originales de un determinado ecosistema. Bueno, y eso forma parte de algunos... sí. Hola. Disculpe, no, porque queda un minuto, no sé si se escucha. Ah, Si se corta, volvemos a ingresar. volvemos. Hola, ¿seguimos? Sí, igual queda muy Sí, poquito, profe. ya se corta igual. Bueno. Bueno, entonces, como les decía, las formas de preservación son esas, ¿no? Desde una forma física que va desde organismos vivos que pueden ser mantenidos en áreas de reserva, ya sea para asegurar su reproducción y luego liberarlos a la vida silvestre, ¿no? Pero formas de preservación de determinadas especies, formas de preservación